¿Sabías que uno de los personajes más queridos de la Biblia, el rey David, fue protagonista de un amor prohibido y un trágico desenlace? Este episodio lo llevaría a experimentar algunos de los momentos más oscuros de su vida, mostrando que incluso los grandes líderes de la fe son humanos y pueden errar. Lo que comenzó como una simple mirada se transformó en un relato lleno de pasión, culpa y consecuencias dolorosas. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta relación cambió para siempre la vida de David y dejó enseñanzas profundas para todos nosotros. Para entender la gravedad de este evento, debemos recordar quién era David. Él no era solo un rey, era un hombre que desde su juventud fue escogido por Dios. La Biblia nos cuenta que fue ungido por el profeta Samuel cuando aún era un joven pastor de ovejas, y se le conoció como un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14. Fue David quien, en un acto de fe increíble, enfrentó y venció al gigante Goliat. Su historia es la de un líder extraordinario, lleno de valentía, devoción y compromiso hacia su pueblo. Sin embargo, incluso un hombre como David, tan profundamente conectado con Dios, cayó en una prueba de carácter en la cima de su reinado. Este incidente es una advertencia sobre cómo el poder y el deseo pueden hacer tambalear hasta al hombre más devoto. En medio de su éxito y confort, David se permitió bajar la guardia, abriéndose a las tentaciones que finalmente lo llevarían a este trágico episodio. La historia nos lleva a una noche tranquila en la que David se encontraba en su palacio. En lugar de estar en el campo de batalla junto a sus soldados, decidió quedarse en Jerusalén. Esa noche, mientras paseaba por la azotea de su palacio, sus ojos se posaron sobre una mujer hermosa que se bañaba en una terraza cercana. La Biblia describe a Betsabé como una mujer de gran belleza. 2 Samuel 11:2. Y esa vista atrapó la atención de David, un hombre que estaba acostumbrado a tener lo que deseaba. En lugar de apartar la mirada, David permitió que sus pensamientos y su corazón fueran cautivados. Su curiosidad se transformó en un deseo que no pudo controlar. Aunque sabía que no estaba bien, no detuvo la mirada. Este simple acto de observar con deseo desencadenaría un conjunto de eventos que cambiarían su vida para siempre. A pesar de saber que estaba caminando en terreno peligroso, David permitió que sus deseos lo dominaran. Mandó a preguntar por aquella mujer y pronto descubrió que se trataba de Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados más fieles. Sin embargo, esta revelación no lo hizo retroceder. David, que conocía bien la ley de Dios y sabía que estaba prohibido codiciar la mujer de otro, ignoró las advertencias en su corazón y mandó a buscarla. En 2 Samuel 11:3-4, la Biblia describe cómo David y Betsabé se encontraron en un acto de intimidad que, aunque privado en el momento, pronto traería consecuencias públicas. Este acto marca una grave caída para un hombre tan devoto como David, recordándonos que nadie está exento de las tentaciones y que la falta de autocontrol puede llevarnos a decisiones irreversibles. Poco después de su encuentro, Betsabé descubre que está embarazada. En ese momento, lo que parecía una decisión impulsiva y oculta se convierte en algo mucho más grave. David, al enterarse, comienza a sentir la carga de su error. Este embarazo inesperado amenaza con desvelar su pecado y exponerlo públicamente. No era solo una cuestión de reputación, era una amenaza a su posición y su honor como líder de Israel. Este es un claro recordatorio de que, aunque las acciones pueden ser privadas, las consecuencias no siempre lo son. La Biblia nos muestra aquí
Cómo una sola decisión equivocada puede traer un cambio drástico en nuestras vidas. Desesperado por ocultar su error, David trama un plan que espera pueda evitar que la verdad salga a la luz. Hace llamar a Urías, el esposo de Betsabé, desde el campo de batalla. Al regreso de Urías, David le propone que descanse en casa, esperando que pase la noche con su esposa, para así ocultar el origen del embarazo. 2 Samuel 11:6-9. Sin embargo, Urías se rehúsa a ir a casa, diciendo que no puede disfrutar de su hogar mientras sus compañeros de batalla están peleando. David insiste en su plan y hasta intenta embriagar a Urías, esperando que ceda y regrese con Betsabé, pero Urías sigue fiel a su deber. Aquí vemos cómo, a veces, incluso los planes más detallados fallan cuando estamos tratando de encubrir nuestros errores. La verdad tiene una forma de salir a la luz, y David comienza a sentir que su control sobre la situación se desmorona. Al ver que sus intentos de encubrimiento han fallado, David toma una decisión trágica y desesperada. Envía una orden al comandante Joab, pidiéndole que coloque a Urías en la primera línea de batalla, donde la lucha es más feroz, para que caiga en combate. 2 Samuel 11:14-17. Este acto muestra cómo el pecado inicial de David lo ha llevado a tomar decisiones cada vez más graves y desesperadas. Lo que empezó como una mirada se convierte en un asesinato, con el objetivo de proteger su reputación y encubrir su error. Este momento es el punto más bajo de la historia de David y nos muestra cómo el pecado, cuando no es confrontado, puede llevarnos a decisiones impensables. Dios no permitió que David continuara sin enfrentar las consecuencias. Envió al profeta Natán para confrontarlo de una manera sabia y directa. Natán le cuenta una parábola sobre un hombre rico que roba la única oveja de un hombre pobre, una historia que enciende la ira de David, quien exige justicia para el hombre pobre. Natán entonces le revela que el hombre rico es él, y David entiende finalmente la gravedad de su pecado. 2 Samuel 12:1-9. David, impactado y con el corazón dolido, se arrepiente profundamente de sus acciones. En el Salmo 51, expresa su arrepentimiento con palabras que han servido de ejemplo para generaciones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este acto de arrepentimiento sincero nos recuerda que, aunque todos podemos cometer errores, también tenemos la oportunidad de buscar el perdón. A pesar de su arrepentimiento, David no estuvo exento de las consecuencias. Dios le anunció que el hijo que había nacido de su relación con Betsabé moriría. 2 Samuel 12:13-14. Además, el reino de David enfrentaría varios conflictos y tragedias dentro de su familia en los años siguientes. El pecado y sus consecuencias no solo afectan a quienes lo cometen, sino que también pueden impactar a quienes están cerca. Esta parte de la historia de David es una advertencia de que nuestras acciones tienen repercusiones y que aunque Dios puede perdonar, las huellas de nuestras decisiones pueden perdurar. La historia de David y Betsabé es en última instancia una historia de redención y advertencia. Nos recuerda la fragilidad de la naturaleza humana, la fuerza de las tentaciones y la importancia de la integridad. Aunque David cayó en su pecado, su arrepentimiento sincero lo reconcilió con Dios y dejó un legado de humildad y fe. A través de su historia, aprendemos que nadie está exento de la tentación, pero que el arrepentimiento y el cambio son posibles para todos. La vida de David nos muestra cómo aprender y levantarnos de nuestros errores. Aun cuando fallamos, Dios nos da la oportunidad de regresar, buscando perdón y una transformación en el corazón. Si esta historia te impactó, no te pierdas nuestros otros videos sobre personajes de la Biblia y las lecciones que nos enseñan.
Suscríbete para descubrir relatos de amor, tragedia y redención que inspiran y transforman nuestras vidas.